A esta hora saludamos al economista Walter Spurrier, analista económico, a quien le doy la bienvenida acá en los estudios de Guayaquil. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, economista, es conocido que este año el país debe requerir a una nueva deuda y se ha dicho que ya estaría financiada en un 90%, pero sin embargo se mantienen también los diálogos con organismos multilaterales de crédito. Y ahí la pregunta es, ¿qué tan necesario y qué tan urgente es que el Ecuador concrete ya un acuerdo con estos organismos? Bueno, es indispensable y hacerlo lo antes posible. El Ecuador tiene enormes necesidades de crédito. El mercado internacional no va a estar abierto indefinidamente. Nos acaba de prestar $1.000 millones a 10,75% de interés. No podemos seguir endeudándonos de esa manera. Y si procuramos seguir endeudándonos así para pasar el bache, a las finales en algún momento se va a cerrar el crédito y vamos a estar sin capacidad de poder pagar ni siquiera los sueldos de los empleados públicos. El país necesita tener un plan de ajuste para ajustarse, como no es la palabra, a su realidad económica de ahora. Y el Fondo Monetario nos puede apoyar en ese proyecto dándonos créditos de largo plazo a bajas tasas de interés para suavizar el ajuste. Entonces, en ese sentido, es absolutamente indispensable ir al Fondo Monetario. Bueno, y sabemos que hay misiones técnicas que han estado acá en el país, manteniendo reuniones precisamente para poder establecer un informe real que permita generar competitividad, la entrada de divisas. Sabemos que se han reunido con el sector productivo. ¿Eso no podría ser una clara señal de que estamos más cerca de llegar a ese acuerdo? Bueno, el asunto es que para llegar a un acuerdo, el Ecuador tiene que comprometerse a ciertas cosas. Y en función del cumplimiento de esas metas es que van a venir los recursos. El punto es, ¿está el gobierno dispuesto a tomar las medidas que se requieren para el ajuste, ¿no? O sea, el gobierno propondrá medidas, el fondo dirá, estoy de acuerdo, el fondo dirá, no es suficiente, o con las medidas que usted propone, solo le puedo prestar algo menos. Entonces, el punto central es ese, que tiene que negociarse un acuerdo que el país, que el gobierno esté dispuesto a cumplir. Eso es lo que es necesario y yo pienso que por eso es que no hemos tenido un acuerdo todavía. Se está en esas negociaciones y elaborando ese plan. Ahora, durante el Foro Económico de Davos, algunas autoridades de estos fondos o de estos organismos multilaterales de crédito expresaron que sí, que ya se tiene más de 8 meses trabajando en una especie de asesoramiento en las proyecciones macroeconómicas del país, en temas técnicos también, pero que todavía había señales que el Ecuador tenía que enviar como para hacer viables quizás la llegada a estos acuerdos. ¿Cuáles podrían ser esas señales que todavía como país nos falta demostrar? Bueno, una de las señales era el alza de los combustibles, que se la hizo, o sea, hizo un alza a este gobierno después de mucho tiempo que no se había hecho un alza de los combustibles, pero a la postre la limitó a la gasolina y no al diésel para el transporte. Y hubo una cierta intención de reformar las tasas de interés, pero todavía ha sido muy dubitativo y se dio marcha atrás en lo que se hizo. Y se han tomado medidas para reducir el tamaño del Estado, reducir el exceso de funcionarios públicos que tiene el gobierno, pero si bien en algunas instituciones se ha avanzado bastante, en el número total en que se ha reducido el tamaño del Estado todavía es muy pequeño. Entonces, ese es el tipo de medidas que tiene que dar a futuro. Una mayor decisión de reducir el tamaño del Estado, una mayor decisión de reducir subsidios que no van dirigidos a los más pobres y por ese lado van las cosas. Pero hablamos de medidas fuertes que pueden llegar a tener un elevado costo político también. Claro, son medidas fuertes y es igual que en un hogar que de pronto se tiene menos ingresos porque alguien perdió el empleo, porque uno es un vendedor y no se vende nada y deja de recibir comisiones y entonces uno dice, bueno, ganamos menos, tenemos que gastar menos, entonces hay que hacer un apretón y por supuesto la población no le va a gustar las medidas que le afectan a ellos, a cada uno, a cada grupo, y el gobierno igual va a tener que tomarlas y va a tomar la decisión de saber que habrá descontento, perderá popularidad, pero que a la final lo importante es que deja el país en mejores condiciones de los que lo recibió.
Ahora, pero también del otro lado, como a nivel país, hay ciertos pedidos. Por ejemplo, dentro de estas reuniones que han mantenido las misiones técnicas con el sector productivo, ellos también ponen sobre la mesa algunos planteamientos, como por ejemplo que se simplifique el cobro de impuestos para poder incentivar la producción. Eso desde el punto de vista de ellos, ¿no? Al momento de poner, digo, sobre la mesa aquellas cosas que se necesitan, conociendo que generalmente, como usted lo dice, son medidas fuertes las que podrían conllevar el establecer ya un acuerdo crediticio con estos organismos multilaterales. ¿Qué tan viable puede ser que se dé paso a pedidos ya del otro lado, como este que le digo, la simplificación de impuestos, que es considerada una medida fuerte más bien? Bueno, en el caso de lo que están planteando los sectores productivos, de simplificar los impuestos, básicamente no es que para pagar menos impuestos, sino que todas las normas tributarias son tan complejas que uno tiene que gastar mucho en servicios de contabilidad y personas manejando papeles y mandando informes que son redundantes. Y no solamente por la parte de impuestos, sino de todos los organismos de control, todas las superintendencias, los ministerios del trabajo, o sea, todos los organismos piden información y las empresas, además de tener su personal para aspectos productivos, tienen que tener una gran oficina para manejar papeleos con el gobierno. Y eso le quita competitividad, eso le significa aumento en sus costos. Entonces, eso es lo que tiene que simplificarse, tiene que ser mucho más fácil manejar la relación con el Estado. Eso no quiere decir que el Estado controle menos o que el Estado recaude menos, eso sencillamente es simplificar. Y una simplificación además significa que mucha gente que está empleada haciendo en el sector público, haciendo actividades que realmente no son necesarias, porque son controles redundantes, pues tendrían que dejar su empleo. O sea que por ese lado, una simplificación de todo lo que es trámites ayuda a la competitividad de las empresas y le permite reducir al Estado su tamaño. Ahora, economistas, ha dicho que para este año se requieren más de 9.000 millones según lo que está en el presupuesto del Estado y se habla que de llegar a establecer pronto un acuerdo de crédito sería por 8.000 millones de dólares aproximadamente para ser desembolsados en varios años. De acceder, de recibir este crédito, ¿en qué debería ser empleado? Bueno, ese crédito esencialmente va dirigido a cubrir parte de las necesidades que tiene de esos 8.000, 9.000 millones de dólares anuales y en parte pues a los costos que pueden estar vinculados con el ajuste. Por ejemplo, una reducción de empleados públicos puede significar tener que pagar indemnizaciones. Entonces, en parte puede estar aplicándose a eso. Y en general va también a cubrir las necesidades que tiene el país, que tiene un hueco fiscal muy grande. O sea que entra, como quien dice, a reducir las necesidades de crédito del país de otras fuentes que no sean el Fondo Monetario. Y eso también ayudaría a que parte del nuevo endeudamiento vengan de otros organismos multilaterales y parte también del mercado financiero, pero en mejores condiciones, ya que el mercado diría, bueno, el fondo dice que el Ecuador va por mejor camino, por lo tanto ya no hay tanto riesgo y bajo la tasa de interés. ¿Podría servir también para pagar a lo mejor deuda cara como la que tenemos con China y así poder aliviar en algo esta presión fiscal que hoy por hoy tenemos? El asunto es que no habría tanto exceso de dinero como para hacer eso, pero si en algún momento hay un ajuste y el Ecuador puede prepagar la deuda, habría que ver si la China está dispuesta a llegar a un acuerdo de esa naturaleza. Pero en efecto, parte del programa del gobierno, de las autoridades económicas, tiene que ir dirigida a tener un mejor perfil de la deuda en términos de plazos y en tasas de interés, y eso significa que se puede conseguir créditos a mejores condiciones para prepagar créditos y condiciones inferiores, más duras, entonces por supuesto hay que hacerlo. Ahora, y obteniendo esa línea crediticia, ¿cómo deberían ser los desembolsos? Porque de lo que se conoce sería pues en 2-3 años, ¿no? Bueno, los desembolsos los hará probablemente tan pronto se firme un acuerdo, una parte hará desembolso del Fondo Monetario y el resto estará en función del cumplimiento de metas de ajuste. El gobierno está comprometido con un programa a aplicarlo en 3 años porque no se trata de hacer todo de un solo golpe.
Entonces, a medida que se vayan cumpliendo las metas, están viniendo los desembolsos. Entonces, de esa manera, si el Ecuador no cumple con las metas, no recibe el dinero. Y si el Ecuador se apura en cumplir con las metas, recibirá el dinero más rápidamente. Pero ¿y esto de aquí con una relación a mediano o largo plazo? Y se lo pregunto porque el ministro de Economía, Richard Martínez, decía que sí, necesitamos tener un socio, pero que sea un socio sostenible en el tiempo. Es que estos programas normalmente son de 3 años. Entonces, sería un programa de 3 años. Ahora, si después de esos 3 años el Ecuador necesita otro programa para conseguir otros objetivos, eso ya será materia para verlo más adelante. Pero eso quiere decir entonces que los compromisos no solamente van a tener que estar sujetos a cumplirlos dentro de este gobierno, sino en el que viene, porque ya del gobierno del presidente Lenín Moreno pues quedan 2 años. Y si estamos hablando de 3, el gobierno que asuma posterior tendrá que continuar asumiendo los compromisos ya preestablecidos. Bueno, así es, tendrá que continuar. Si el próximo gobierno fuera a no continuar, pues sencillamente no habría más desembolsos, y habría que ver cómo hace el país, cómo hace el nuevo gobierno para atender el problema económico que va a recibir. Yo pienso que lo más probable es que continúe con el programa. Ahora, en el pasado el Ecuador no siempre ha cumplido con los programas económicos, más bien la regla ha sido que han quedado inconclusos. Esperamos que esta vez sí se cumpla con el programa económico. Bueno, y ya con todo este análisis y considerando el acercamiento que se ha visto, tiene el gobierno con estos organismos multilaterales de crédito y considerando la situación que afronta el país y que ha sido ya reconocida plenamente por el Ejecutivo, estamos ya en tiempo en contra. Entonces, ¿cuánto más debería esperar el Ecuador para establecer ya esa línea de cumplimiento, lo que puede llegar a ejecutar dentro de lo que requiera un organismo multilateral de crédito y dar paso ya a poder recibir una línea crediticia? Yo pienso que debe ser tan pronto se cumplan con pasos necesarios para poder llegar al acuerdo y se concrete el programa y cuál va a ser el apoyo. Hubiera sido ideal que sea antes de hacer esta colocación de $1.000 millones, porque nos va a costar más de $100 millones anuales los intereses, solamente los intereses. O sea que estamos ya contra el tiempo para llegar a un acuerdo con el ¿Cree que se pueda dar en este primer trimestre del año? Ojalá que se dé. Hay quienes especulan que el gobierno no lo va a querer firmar hasta después de las elecciones seccionales, pero yo no veo ninguna relación entre los resultados de las elecciones, que son básicamente locales, y la firma del acuerdo. Ojalá que se dé antes, ojalá que se dé este mes. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque lo cierto es que el acercamiento está, ¿no? Habrá que ver en qué momento ya se llegan a dar las coincidencias, de tal forma que el país pueda recibir ese crédito cuanto antes. Así es. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, economista, haciendo el análisis de este importante tema con nosotros. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa.